Buenos días, amigos de ADN Cultura. Este día me encuentro con Flor Alejandra Trigo. Ella ha sido seleccionada para representar a Guerrero en el quinto Congreso Nacional de Teatro. Flor, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el equipo de ADN y también a todo el público que se va también incorporando a estas filas culturales. Me da mucho gusto saludarlos desde Chilpancingo. Estoy muy contentos ya para hablar un poquito acerca del quinto Congreso Nacional de Teatro. Gracias por la oportunidad. ¿Te escuchas un poco tu volumen, de favor? Perfecto. Ahí. Un poco más. Bueno, cuéntanos un poco más sobre los antecedentes de este congreso, de favor. Bueno, el Congreso Nacional de Teatro nació aproximadamente hace 5 o 6 años. Las intenciones, los objetivos, lógicamente, surgieron a partir de estas necesidades de profesionalizar y formalizar un poco más el trabajo de los creadores escénicos a lo largo y ancho del país. En México sabemos que, bueno, el campo de trabajo, el campo de acción de un creador escénico como tal no es tan sencillo como cualquiera de las otras profesiones que también la tienen difícil, sobre todo en estos tiempos de contingencia. Eh, Principalmente uno de los objetivos de los congresos nacionales de teatro surgen a partir de este diálogo o de generar inercia y también retroalimentación con respecto a la situación actual de los creadores escénicos, no solamente pues, en el campo de acción, como les comentaba, sino también en buenos rubros como las condiciones de trabajo, la seguridad social, por ejemplo, el apoyo a proyectos, la distribución de estos apoyos y, por supuesto, la generación de públicos y el objetivo de que se busque eh, generar no solamente apoyos, sino también una formalización más profunda de este quehacer escénico. Hablar un poco también de que, bueno, la iniciativa que tiene el Congreso Nacional de Teatro surge particularmente de los intereses y las necesidades que tienen los creadores escénicos, pero desde la iniciativa independiente hay bastantes instituciones como el INVAL que tiene pues de alguna manera una estructura un poco más formalizada y también más apoyada eh, de acuerdo al gobierno federal con respecto a la agenda cultural y a todas las actividades que se plantean desde pues, principio de año, ¿no? No solamente en términos de creación, sino también en términos administrativos. Sin embargo, ¿qué está pasando con los foros independientes? Que en su mayoría son los que se mantienen más en activo y generan más responsabilidad de aporte social. No hay garantías o certidumbre con respecto al desarrollo de sus trabajos y es por eso que surge este congreso para precisamente dialogar al respecto de cuáles son las situaciones o las diversas problemáticas que existen alrededor del país con respecto a las propuestas escénicas. Oye, cuéntanos, ¿cómo fue que llega esta invitación al estado de Guerrero, a la comunidad de teatro? Bueno, antes que nada me gustaría mencionar un poco que cada año, ya tiene aproximadamente 40 años, cada año se lleva a cabo la Muestra Nacional de Teatro, donde se hace una preselección de puestas en escena, ya sea de compañías independientes o compañías universitarias o compañías institucionales de teatro, donde se presenta precisamente puestas en escena con temáticas sociales o, digamos, de vigencia. La Muestra Nacional de Teatro se lleva cada año entre octubre, noviembre y diciembre en diferentes estados de la República. Sin embargo, se quiso independizar el Congreso Nacional de Teatro de la Muestra Nacional de Teatro precisamente para abordar estas temáticas y también generar mesas o paneles de diálogo y así pudiéramos generar pues un tipo no solamente de diagnóstico, también como de estadística con respecto a cuál es la situación de los creadores escénicos y también cuál es el potencial pues de la generación de públicos y también de mejorar las condiciones
y las posibilidades de certidumbre de los creadores. Es por eso que el Congreso se separó de esta muestra, que solamente es exposición y reconocimiento de los trabajos escénicos, para tener un espacio aparte como una mesa de diálogo y de análisis. La 40 Muestra Nacional de Teatro ya lleva, como lo comento, 40 años aproximadamente. El Congreso Nacional de Teatro lleva un aproximado de 5 años a nivel nacional, con coordinadores u organizadores de distintas partes de la República, que también son especialistas a nivel académico y profesional en teatro. Sin embargo, para asistir o participar en estas mesas o paneles de diálogo, debe de escogerse previamente en lo que llamamos jornadas preparatorias, un representante por cada estado que lleve o exponga la situación o las problemáticas o preocupaciones específicas que hay, por ejemplo, en Guerrero, hacia este tipo de congresos o reuniones, para pues generar sinergia y poner en la mesa pues las problemáticas y también traer de regreso posibles soluciones o propuestas. Me imagino que este trabajo se está realizando a par en todo el país, porque si no mal recuerdo, en el mes de julio empezó los trabajos preparativos en la sede, que si no mal recuerdo también es en Guanajuato, Guanajuato. Sí, entre la 38 y la 39 Muestra Nacional de Teatro se llevó a cabo en el estado de Guanajuato. Este año, desde el año pasado de noviembre que estuvimos en la Muestra Nacional de Teatro, se había propuesto que el Congreso también volviera a ser en la ciudad de Colima. Sin embargo, por la contingencia o debido a esta pandemia, este año el Congreso Nacional de Teatro va a ser totalmente en virtualidad, pero con la misma recepción de trabajos. En años anteriores se recibían propuestas o temáticas o problemáticas específicas por cada estado. En esta ocasión se va a trabajar bajo específicos ejes temáticos para abordar precisamente cuáles son las situaciones o las problemáticas que hay o que compartimos como estados, ¿no? En lo que es el país entero. Si me permites, pues abordarlas. Los ejes temáticos de este año son acciones frente a las problemáticas económicas, sociales y de salud de las y los creadores, agudizadas por la contingencia. Recordemos que la mayoría de los creadores escénicos del país no contamos con seguridad social o un tipo de prestación como lo es en otros sindicatos, como el de salud o educación, por ejemplo. El segundo sería el retorno del espectador al teatro, recuperación, generación y fidelización de públicos. Hace unos días comentábamos precisamente con varios amigos del colectivo cultural Guerrero que si realmente nos aterrizamos en la realidad, pues el público no está precisamente esperando al gran retorno de los actores o creadores escénicos en el estado. La mayoría de las personas lo que están buscando o en lo que están esforzándose es en sobrevivir y superar esta situación que nos ha golpeado a todos, así es que pues también generar estrategias y hacer análisis de los públicos es importante. Bueno, en tercer lugar y como tercer eje temático, estaríamos también abordando la situación de reescribir horizontes para la producción teatral, es decir, también generar un análisis y ver quién, cuándo, qué tanto y cómo se está produciendo o se están realizando nuevas propuestas escénicas. Bueno, recordar también que cada creador escénico o cada compañía o cada foro independiente o institucional, al menos del estado de Guerrero, tiene una manera y una dinámica de trabajo distinta. Así es que pues todas cuentan y todas pueden aportar, ¿no? También hablar, por supuesto, de reescribir las relaciones de género en el ámbito teatral. Esto es un tema pues de vanguardia, no solamente en el ámbito cultural, sino en el social completamente, ¿no? Analizar qué tanta perspectiva o formación de género hay con respecto a la creación teatral y a las personas que nos dedicamos pues a este rubro. Hablar de producción, de docencia y de la actuación misma con respecto a la perspectiva de género. Y finalmente estaríamos abordando pues el último eje temático, que es reescribiendo la Muestra Nacional de Teatro, volver
a fijar o evaluar objetivos, la organización y bueno, hacer lo posible por generar continuidad con esta iniciativa que no depende solamente del Estado de Guerrero, más bien el Estado de Guerrero es uno de los países, es uno, perdón, de los estados más interesados en que pues realmente haya retroalimentación y se dé seguimiento a este tipo digamos, de convenios o de generación de redes con distintos creadores del país. Oye, una pregunta, ya que se realice este Congreso Nacional y los resultados ya estén tangibles, ¿cómo hacer bajar esa información a todas las compañías de Guerrero, por ejemplo? Sí, la propuesta que habíamos bueno, hecho en una de las reuniones o una de las jornadas preparatorias para la elección el representante fue precisamente esta, una generación de base de datos un poco más formal, un poco más pulida, con respecto a los creadores del Estado. Es decir, que se busque que la información se socialice no solamente en la zona centro o en Acapulco, que es donde muchas veces se insiste o de alguna manera se reclama que llegan los apoyos y la información. Sin embargo, nos da muchísimo gusto que a pesar de que el estado de Guerrero fue pues el último estado en ponerse de acuerdo en elegir representante y en generar pues estas jornadas, hubo una respuesta pues muy concisa, muy contundente, sobre todo con creadores de la zona norte, igual a propiamente, dos, tres compañeros también de la zona de Tierra Caliente, Ujú. y que la información pues se pudo socializar. Lo que pretendemos en el mientras tanto sucede este congreso es generar precisamente esta base de datos para que pues la información llegue más puntual y llegue lo más posible a la mayor cantidad de creadores posibles. Estamos teniendo un poco de problemas al contactar o al menos hacer llegar estas iniciativas, por ejemplo, a los creadores de la montaña. Sin embargo, ya hay dos o tres compañeros interesados y muy comprometidos en hacernos el favor de llevar esta información también a estas pues zonas rurales, que es donde más trabajo nos cuesta de alguna manera tener contacto. Por lo regular, nosotros logramos este contacto cuando vamos a jornadas, por ejemplo, o a campañas de concientización, o cuando llevamos trabajo teatral independiente a zonas rurales, pero muy difícilmente lo tenemos constante como es en Acapulco o en Chilpancingo o en Tasco, que es donde generalmente fluye esta agenda cultural o donde realmente hay más oportunidad de trabajo o de Sí, promoción. precisamente vino a colación esta pregunta porque ahora que han salido resultados de las convocatorias que ha promovido la Secretaría de Cultura, es precisamente los municipios alejados de zona centro, Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Tasco, que no les llega la información. Es por eso de la pregunta, ¿cómo socializar todo el trabajo que tú vas a ir a hacer al Congreso? ¿Cómo bajarla también a socializarla con medios de comunicación? Quiero pensar yo también, pero también a la misma par tratar de crear como una red de, de gente que hace teatro, que hace trabajo escénico, así como la red que se acaba de constituir de red de cineastas, ¿no? Del estado de Guerrero. Sí, y que de alguna manera estamos familiarizados o hemos trabajado, ha tocado coincidir en distintos eventos. Quisiera recalcar dos cosas. La participación del Estado de Guerrero en el Congreso Nacional de Teatro es totalmente independiente. Los esfuerzos de coordinación, los esfuerzos de organización no son institucionales. Es algo que me gustaría mucho puntualizar. Y con respecto a la generación de esta agenda cultural, también sería pues un proyecto pues no alterno, pero sí como parte o justificando estas jornadas preparatorias. ¿Por qué? Porque aunque hay ya una amplia y conocida
comunidad cultural en el estado de Guerrero, la información para empezar no está llegando hasta los lugares donde debería. Y bueno, en segundo lugar, también se discute mucho sobre las posibilidades que tienen los creadores o la ventaja que tienen los creadores que viven en zonas céntricas o más urbanizadas con respecto a los creadores rurales, que, bueno, son los primeros en defender la identidad cultural del estado de Guerrero. No es lo mismo una representación estatal en un Congreso Nacional de Teatro de parte de Guanajuato, por ejemplo, Monterrey, en Nuevo León, Monterrey, que una del estado de Guerrero o Oaxaca, donde se deben de considerar rubros como identidad cultural o idiosincrasia o también manifestaciones culturales propiamente de otros, digamos, de otras posiciones o con otras posibilidades. Eso también es importante recalcarlo. Y bueno, también en segundo lugar, comentar también las posibilidades que hay de asistir a este tipo de eventos. Como te comentaba, en años anteriores, los congresos nacionales de teatro eran con los objetivos de ir y hacer presencia en los lugares donde se realizaban los paneles o los conversatorios. Ahora, como todo va a ser en virtualidad, de alguna manera es más sencillo. Sin embargo, las temáticas están mucho más definidas porque no solamente a nivel estatal o nacional, sino a nivel mundial estamos padeciendo pues una serie de cambios sociales y de contingencias o emergencias pues sanitarias que no contemplábamos, mucho menos pues los creadores escénicos, que como comentaba hace un momento, vivimos pues en la incertidumbre social y económica. Sí, y creo que también ha provocado cambios, ¿no? Porque el realizar tu selección y ver por lo menos a distancia o por medios digitales, ver las personas que de verdad están interesadas en el trabajo escénico en Guerrero fue fabuloso, ¿no? Yo alcancé a ver algunas fotografías, porque no alcancé a ver, no vi todo el video, pero ver en fotografías a personajes que hacen trabajo escénico en Guerrero, es posible que sea una motivación para que otros grupos también se incentiven a sus muchachos y muchachas a hacer teatro escénico aquí digo, trabajo escénico aquí en Guerrero. Particularmente lo que sucedió en esta selección de representante estatal, como te comentaba, en el caso particular de Guerrero trabajamos a marchas forzadas. Hubo una convocatoria para ser convocante a jornada preparatoria y que de ahí surgiera el representante. Pero al parecer solamente el maestro Manuel Maciel, Uh -huh. reconocido clown del puerto de Acapulco, Uh -huh. mi compañero, el maestro Pedro Acevedo, que está todavía a cargo del Centro Cultural Casa Borda y Tasco, y yo, pues tuvimos la curiosidad y la iniciativa de llenar ese formato, pero de alguna manera, pues lo que pensamos que iba a ser como una preselección terminó siendo como una preconvocatoria. Entonces, fue así como coincidimos nosotros en esta coordinación rápida de lo que fueron las jornadas preparatorianas en el estado de Guerrero. El maestro Javier Reyes, que también es un importante promotor cultural allá en el puerto de Acapulco, está haciendo un trabajo de investigación importante y, bueno, se contactó con Alejandra Serrano, que es una de las coordinadoras del Congreso Nacional de Teatro. Ella es residente en el estado de Veracruz y, bueno, dialogó con ella con respecto a cómo podía involucrarse. Finalmente, el maestro Reyes, Javier Reyes, nos hizo el favor de apoyarnos con toda la logística y pues, la organización gráfica para estas jornadas. Afortunadamente, porque nos dieron prórroga, afortunadamente tuvimos una respuesta muy buena de parte de los creadores escénicos. No pudimos contactarnos por la premura tanto con los creadores de la montaña, sin embargo hubo pues resonancia, hubo respuesta. Y de acuerdo a esta pues selección que se llevó a cabo en una sesión de Zoom, quedé seleccionada de acuerdo pues a las posturas y también a los lineamientos.
se definió o se llegó a la conclusión de que había dominio de la información y de los ejes temáticos y de que de alguna manera estaba como fresca esta información por mi última participación en la 40 Muestra Nacional de Teatro y de acuerdo a compañeros con quienes hemos estado trabajando, pues se decidamos nosotros en representación. Sin embargo, buscamos también que, bueno, estos acuerdos o estos enlaces, pues se amplíen. Después de la elección del representante estatal para la Muestra Nacional de Teatro, hubo respuesta, hubo comentarios, hubo también aportaciones de parte de otros maestros con mayor trayectoria, también formadores en danza contemporánea que nos comentaban o nos pedían también tomarlos en cuenta para pues las elecciones o los procesos de esta representación y nosotros estamos totalmente abiertos. Como te comentaba, lo que buscamos primero es generar una base de datos para reforzar esta red de información y red de comunicación de creadores. Y en segundo, estamos trabajando bajo un sentido de teatro comunidad, es decir, socializar lo más posible todas las posibilidades, todas las convocatorias y también toda la información. Como te repito, este año vamos a trabajar de acuerdo a ejes temáticos específicos, porque la pandemia, la situación de los creadores y la situación social en general es muy específica. Sin embargo, vamos a generar diálogos, a también hacer comparativas, hacer diagnósticos de qué se ha avanzado, qué no se ha avanzado, qué nos ha servido y qué no nos ha servido, porque el Congreso Nacional de Teatro lleva pues 5 años apenas, y de acuerdo a las conclusiones y a las propuestas que se lleven o a las que lleguemos, vamos a traer esa información de regreso, para lo cual, por supuesto, vamos a echar mano de los medios de comunicación. Entonces, ¿te parece que si continuamos esta charla a la conclusión de los trabajos del quinto congreso para saber cuáles fueron los temas ya trabajados, qué respuesta le dieron a estos trabajos para tratar de darle una mayor difusión a esta misma? Sí, por supuesto. Nosotros somos los primeros en estar interesados en querer difundir la información, compartirla con los demás compañeros. Sí va a haber estrategias específicas para hacer llegar pues estos acuerdos, sobre todo en la montaña alta de Guerrero y en la región de la sierra, donde pues hay problemáticas sociales también bastante marcadas y las realidades pues son distintas en comparación de Acapulco y el centro. Me gustaría mencionar, también para reforzar la información, que este próximo quinto Congreso Nacional de Teatro se va a llevar a cabo los fines de semana del 26 y 27 de septiembre y del 3 y 4 de octubre. Es en estos 2 fines de semana que son contiguos que se van a llevar las mesas de diálogo totalmente en virtualidad y donde vamos a estar trabajando pues todos los representantes de cada uno de los estados inscritos para pues llegar precisamente a conclusiones, aterrizar estrategias y eso mismo traerlo de regreso cada representante pues a sus estados. En el lapso de estos 2 fines de semana, o sea, de lunes al viernes, que van a estar entre estos 2 fines de semana, se van a llevar a cabo ponencias, clases magistrales, se van a llevar conversatorios adjuntos, entrevistas de creadores con más experiencia, con investigaciones más de renombre y también con ciertos temas, también para enriquecer un poco más todas estas jornadas del Congreso y que también haya pues cierta retroalimentación profesional y académica, que es lo que buscamos, profesionalizar y de esta manera también dignificar el trabajo del creador. Perfecto, Flor. Te agradecemos mucho tu tiempo y tu paciencia para esta entrevista, para esta charla y esta plática. Quedamos con el compromiso que los primeros días de octubre volver a hacer esta charla para saber los resultados de este congreso, de tu participación en este congreso. Sí, y por supuesto, bueno, reforzar que esto es un esfuerzo en colectivo. Realmente, si no hubiéramos encontrado el apoyo ni el interés o la iniciativa por involucrarse de los demás
creadores escénicos, no solamente teatreros, también maestros de danza contemporánea, por ejemplo, los gestores culturales que están apoyándonos mucho con la investigación, eso de hubiera sido posible, pues esta organización. Se llegaron a acuerdos rápidos, realmente nos sorprendió que hubiera esta iniciativa y pues no pasa nada, vamos a representar muy dignamente y estar muy pendiente y en cuanto haya respuesta y, bueno, acuerdos, van de regreso al estado de Guerrero. La idea es que también el el estado se proyecte como un terreno fértil en cuanto a creación. Y tenemos las jornadas alarconianas, es también un gran y buen trampolín que puede ayudar a potenciar el trabajo escénico del estado de Guerrero. Sí, realmente se ha llevado un buen amalgamamiento de la producción y del trabajo escénico, independientemente de que los creadores formen parte de las filas institucionales, ya sea de la Secretaría de Cultura, de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde también hemos tenido apoyo, o sean foros independientes. Se ha estado trabajando de la mano y ha habido muy buena respuesta en esta intención de querer hacer caminar las cosas en equipo, que es finalmente lo que buscamos. De unos años para acá, sí ha habido respuesta, sí ha habido participación y presencia en las muestras nacionales de teatro. Eso también es un importante foco de profesionalización y también como de comparativa y de actualización con respecto a lo que está sucediendo en el ámbito teatral afuera. Entonces, cambiarse ese chip y generar esta red de creadores, trabajar fuera, traer esa experiencia para acá y viceversa, nos ha funcionado bastante. Entonces, sinceramente, creo que poco a poco y en base a un buen entendimiento, una buena organización y una buena disposición, sí se están logrando cosas interesantes. Porque Perfecto, talento de sobra hay, sin duda. perfecto, Flor. Muchas gracias. Nos Muy vemos bien. pronto. Gracias a Hasta ti, que estés luego. muy bien. Hasta Gracias. luego.